Hola a todos, es un gusto saludarlos y poder compartir con ustedes este nuevo módulo del curso que dimos en llamar Modelos y Criterios de Intervención basados en la evidencia. Lo que vamos a hacer es hacer un recorrido por estos conceptos, tratando de acercarnos fundamentalmente a lo que tiene que ver con la intervención y sobre todo cómo intervenir y hacer efectiva un modelo y una secuencia de enseñanza que genere los aprendizajes que nosotros estamos buscando en los estudiantes, fundamentalmente vinculados y relacionados con aquellos que están presentando algún desfasaje en el aprendizaje del lenguaje escrito. Vamos a empezar por el término y el concepto de intervención, que en realidad es un concepto que es difuso, es muy genérico, de alguna manera tiene límites y contenidos que son a veces poco definidos. ¿Por qué? Porque en realidad esto tiene mucha relación con hacia quiénes va dirigida la intervención, el objetivo que tenga la intervención y sobre todo la modalidad, si es una intervención directa o es una intervención indirecta. Por ejemplo, en este caso, nosotros estamos trabajando con ustedes los docentes, pero para que los resultados de lo que nosotros estamos haciendo se vea en los estudiantes. Por lo tanto, termina siendo un tipo de intervención indirecta que va a tener como efecto, o que pretende tener como efecto, una mejora en los aprendizajes. El punto, más allá de la discusión en cuanto a, bueno, a qué destinatarios va o qué tipo de objetivo propone o pretende alcanzar, y en esto, por ejemplo, podemos decir que son intervenciones correctivas o intervenciones preventivas o intervenciones que tienen más que ver con desarrollo o rehabilitación de determinados aspectos que estarían debilitados en el sujeto. Independientemente de esos objetivos que tienden a ser mucho más específicos en relación con la demanda, el foco central en estos casos y a lo que nosotros nos queremos dedicar cuando hablamos específicamente de una intervención es que queremos mejorar la calidad de los aprendizajes. Ese es un concepto que para nosotros es fundamental, es esencial y es el que más queremos rescatar, porque independientemente del punto de partida, independientemente de las condiciones que tenga el alumno, independientemente de sus contextos, queremos priorizar que la calidad del aprendizaje sea óptima, sea la mejor posible, sea lo que mejor podemos alcanzar con ese estudiante. Entonces, la intervención va dirigida específicamente y fundamentalmente a que esa calidad de los aprendizajes se vea favorecida. Sin duda que vamos a tener que tener en cuenta muchas variables, sin duda que esto siempre es un desafío y que además resulta muy lindo de decir, pero cuando lo tenemos que llevar a la práctica resulta uno de los grandes desafíos que tenemos. Y sobre todo, dada la diversidad que tenemos en el aula, las necesidades que desde el aula se nos plantean para poder generar nuestras prácticas educativas, sin duda eso es así. Pero independientemente de esas variables que sabemos que están y que muchas veces tampoco tenemos posibilidades de cambio, con esto que tenemos, con las posibilidades que tenemos y con los recursos que tenemos, el objetivo siempre está en dónde podemos generar mejoras en la calidad de estos aprendizajes. Y hacia acá nos vamos a dirigir. Para poder siempre, y justamente en la otra parte del objetivo que tiene este módulo y que además está en el título mismo de lo que nosotros queremos saber, es la evidencia. Siempre nosotros basamos las prácticas en evidencia. ¿Por qué? Porque esto nos da seguridad. Porque esto nos dice, este camino que ustedes van a seguir está probado. Este camino que ustedes van a poder implementar, sabemos que sirve, sabemos que tiene efecto, sabemos que de alguna manera va a generar algún cambio. Y eso es lo que a nosotros nos interesa. Por eso, cuando hablamos siempre de intervenciones, nosotros decimos que, y nos basamos en esto, en APA, cuando dice, hay 3 condiciones o 3 competencias que son necesarios tener en cuenta para generar buenas intervenciones. Lo primero, un sólido conocimiento empírico. Lo segundo, no olvidarnos de considerar todo lo que tiene que ver con el entorno vital del sujeto. Y lo tercero, una adecuada formulación de objetivos y sistematización. Este último punto nos vamos a detener un poquitito más, porque en realidad, justamente en el recorrido que ustedes ya han venido haciendo con los otros docentes y demás, han tocado los otros puntos, porque justamente nos interesa en profundizar en la adecuada formulación de objetivos y fundamentalmente de sistematización. Ustedes ya
conocen este término, ya ustedes lo vieron en los otros módulos y saben la importancia que tiene sistematizar aprendizajes. Que esto no es solamente una cuestión de didáctica, sino que también tiene un sustento neurobiológico. El cerebro necesita, para poder generar las conexiones neuronales de aprendizaje, que se vuelva sobre los aprendizajes para que esto se consolide. Entonces, necesitamos tener conocimiento empírico. Necesitamos considerar las variables que tienen que ver con el entorno vital del sujeto y necesitamos generar un plan que tenga objetivos claros. Conocimiento empírico. A ver, acá tenemos que retomar esto que decíamos al principio. No podemos dejar de lado la evidencia. Tenemos que aunar, y en nuestro país tenemos a veces una gran brecha entre lo profesional y lo académico, siendo a veces difícil el diálogo entre estos dos ámbitos. Y para nosotros el diálogo entre estos dos ámbitos resulta de vital importancia para poder tener insumos. Y esto tiene que ser interactivo, ¿verdad? El docente, los profesionales que están en el territorio, como se dice hoy, tienen que poder tener insumos que respalden sus prácticas. Esos insumos salen y tienen evidencia, tienen necesidad de haber sido probados, tienen necesidad de haber sido estudiados, definidos y sobre todo medidos en términos de efecto. Es decir, cuando nosotros hacemos esta secuencia de cosas, ¿qué efecto tiene? ¿Qué necesitamos hacer para que ese efecto se logre? ¿Qué pasa cuando no se logra? ¿Cuáles son las variables que pueden estar interfiriendo en ese efecto para no lograr los resultados que queremos? Todas estas preguntas, la respuesta la encontramos en la evidencia. Si nosotros nos acercamos a este ámbito, claramente vamos a encontrar un montón de material, un montón de cosas ya hechas y probadas, que si bien para nosotros no necesariamente tienen que haber sido pensadas o diseñadas en nuestro contexto, quizá, y hay mucha cosa hecha por supuesto en otros lados. Y no se trata de importar tal cual está, sino de mirar cuál es la base y la estructura para que nosotros podamos tomarlo como modelo y adecuarlo y contextualizarlo a nuestras propias instituciones, a nuestros propios contextos, a nuestras propias necesidades. Esto a su vez, como le decía recién, no va de un lado para el otro, ¿no? No es que nosotros tengamos que decir todo lo que está hecho, sino que también desde el ámbito académico es importante que se sepa qué es lo que los docentes necesitan saber, qué es lo que los docentes necesitan probar, qué es lo que necesitan que nosotros les demos para que ellos mejoren sus prácticas. Entonces, en este diálogo es que vamos a poder realmente generar productos que sean aplicables, que sean efectivos, que tengan de alguna manera el efecto en los aprendizajes que nosotros queremos. Y ustedes en realidad han hecho ese recorrido en los módulos anteriores, al conocer cómo se lee, cómo se escribe, qué es el aprendizaje, cuáles son aquellos elementos en los cuales nosotros podemos detectar que hay alteraciones en el aprendizaje. Todo eso está basado en evidencia. Entonces, ese camino ya lo hicimos, ese camino ya lo recorrimos. El punto 1 está cumplido, ¿sí? El punto 2, ¿qué tiene que ver con el punto 2? Tiene que ver con la consideración del entorno vital del sujeto. Ustedes ya han visto también cuán importante es considerar elementos que tienen que ver con el contexto sociocultural y la incidencia que tiene el contexto sociocultural en los resultados de aprendizaje. Y ustedes saben que Uruguay participa de evaluaciones que son nacionales, evaluaciones que son regionales y evaluaciones que son internacionales. Y en todas ellas hay un denominador común que es la importancia y la incidencia que tiene el nivel sociocultural en los aprendizajes, en los resultados de aprendizaje y en los rendimientos académicos de los estudiantes según el contexto de donde provienen. Lo cual ha marcado siempre una gran brecha y que de alguna manera sea muy desigual estos resultados de aprendizaje. Por eso es tan importante considerar esta variable. Pero si bien sabemos que esta es la variable que más peso tiene, no podemos olvidarnos que si nosotros la dejamos de lado y decimos, bien, sabemos que esta es la variable que mayor incidencia tiene, ya lo sabemos, lo tenemos claro, vayamos a cuáles otras son las que también tienen incidencia y con las que también nosotros tenemos que poder conocer y saber para poder justamente definir y determinar cuál es el efecto según el contexto en el que nosotros estemos trabajando. Y ahí
Todo lo que tiene que ver con las expectativas de los padres en relación con los resultados de los aprendizajes de sus hijos es una variable también muy importante, pero no solamente la de los padres, sino también de los docentes. ¿Cuánto el docente está convencido de que sus estudiantes pueden aprender y cuánto está convencido de que esos estudiantes pueden tener buenos logros de aprendizaje? Es también una variable que está medida y que se sabe que también tiene incidencia en estos resultados. Tenemos contexto, tenemos docentes, tenemos familia y tenemos también los propios estudiantes, las características de los propios alumnos, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus características cognitivas, cuáles son sus experiencias, cuáles son sus necesidades, obviamente también van a determinar el tipo de intervención que hagamos y, por supuesto, y no podemos dejar de lado, las instituciones educativas. Nosotros también sabemos que la escuela, entendida como institución educativa, escuela, liceo, es un entorno específico en el cual se dan e interactúan muchos y sea un interjuego de muchas variables que también determinan los aprendizajes por sus condiciones materiales, por su contexto, por los recursos humanos, por los recursos que de alguna manera empiezan a trabajar en forma sinérgica en redes con el resto de los organismos que están o no cerca de esas instituciones educativas. Y hay un elemento clave que también acá aparece muy asociado a lo que son las posibilidades de mejorar los aprendizajes, que son las comunidades docentes, que ahí aunan esto que hablábamos hoy de las expectativas de los docentes y también de las características del centro. O sea, en la medida que el centro pueda generar dentro de sus profesores lo que llamamos una comunidad educativa, estas decisiones que se van a ir tomando referidas a los aprendizajes van a trascender a un grado, a un docente y a un estudiante, y van a ser decisiones del centro. Y esto es clave para poder desarrollar respuestas educativas que se puedan continuar y que aseguren las trayectorias de los estudiantes. Deja de ser el estudiante mi alumno y es el alumno del centro educativo. Y las decisiones que se toman frente a las características de aprendizaje de ese estudiante son decisiones que se toman por el colectivo docente, que están basadas, determinadas, discutidas, acordadas dentro de ese colectivo y por lo tanto trascienden el grado, trascienden el docente y hacen que el estudiante, así como obviamente su familia, tenga una trayectoria donde las decisiones tomadas, los cambios que se hacen, las implementaciones en cuanto a los tipos de proyectos, los tipos de propuestas, las enseñanzas, las prácticas, son mucho más, podemos llamarlas como propias y definidas por este centro, que no es en la figura de un profesor o de un docente, sino que es en la figura del centro educativo. Y eso posiciona también al centro educativo en un lugar de relevancia y que tiene además una posibilidad de toma de decisiones frente a estas situaciones que responden específicamente a las necesidades. Entonces, todo esto que tiene que ver con lo que decimos, el entorno vital del sujeto, considera todas estas variables y no podemos olvidarlas para decir, bueno, ¿qué tipo de intervención vamos a hacer? Vamos a hacer un plan, vamos a hacer un trabajo en pequeños grupos, vamos a hacer ese tipo de decisiones en cuanto a la modalidad del tipo de trabajo que vamos a implementar, tiene que tener en cuenta y no puede dejar de tener un previo análisis de estas variables para poder después definir específicamente el plan que realmente se pueda llevar a cabo, dado por los recursos como también por los tiempos y las necesidades y sobre todo que se adecue específicamente a lo que se necesita. Hay un estudio hecho por McKinsey en el año, ya tiene bastantes años, pero lo que importa acá es, ellos mostraron la importancia de la calidad docente. O sea, ellos mostraron en ese estudio el efecto que tiene una buena práctica docente en los aprendizajes de los estudiantes. De tal manera que plantean que la única manera de mejorar los resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes es si mejoramos la instrucción. Y la mejora de la instrucción está dada por la calidad de los docentes. Pero la calidad de los docentes medidas en términos de
prácticas educativas eficientes, o sea, que puedan generar los aprendizajes que nosotros estamos buscando. Si nosotros logramos generar esto, claramente vamos a tener un efecto en los aprendizajes y por lo tanto en los rendimientos y por lo tanto en los resultados que estamos esperando lograr en nuestros alumnos. Ahora, de vuelta, ¿no? Yo se los digo así y ustedes me dirán, está genial lo que vos nos estás diciendo, pero en definitiva, ¿cómo hacemos para bajar esto a nuestra realidad? Que tenemos 30 estudiantes, de los cuales tenemos 25 que tienen alguna particularidad o que necesitamos atender determinado aspecto. ¿Cómo hacemos esto para llevarlo a que realmente se cumpla, para llevarlo a algo que realmente sea posible de abarcar? Nosotros nos hicimos la misma pregunta. Dijimos, estamos en un modelo y en un proceso de cambio de transformación educativa en donde hemos pasado de un modelo que teníamos antes fundamentalmente basado en contenidos, digamos, en programas que estaban basados en contenidos, a un modelo competencial. ¿Cuál es el gran cambio en esas dos cosas? Es que de alguna manera antes había un foco muy importante en lo que había que enseñar y ahora en el modelo por competencias lo que se intenta o el foco, lo más importante está en lo que el alumno debe aprender. O sea, ¿qué tengo que enseñarle yo o cómo tengo que enseñarle yo para que aprenda lo que yo quiero que aprenda? ¿Está bien? O sea que el foco pasa de ser lo que tengo que enseñar a el alumno lo que tiene que aprender. Entonces nos hemos preguntado, perfecto, pasamos a un modelo competencial que de alguna manera da respuesta a esto y pone al alumno en el centro de lo que es el aprendizaje, porque así es, ¿verdad? El que aprende es el estudiante, el que va desarrollando su proceso, el que tiene que ir de alguna manera construyendo sus aprendizajes, poniendo en juego sus recursos, lo que viene de afuera, interactuando, teniendo experiencias, creando, ¿verdad? Y de alguna manera eso hace posible el proceso de aprendizaje. Este es el estudiante, pero los docentes, ¿qué competencias deben o deberían desarrollar los docentes para poder trabajar en la diversidad? Esa fue la pregunta que nos hicimos. Vamos a ver al docente como también un agente que está aprendiendo y que tiene que desarrollar competencias para poder enseñar lo que debe enseñar. Y ahí lo que hicimos fue un estudio básicamente de evidencia, porque en realidad lo que nosotros decíamos es, el docente va a estar mediado, ¿verdad?, por diferentes aspectos. Tiene que enseñar, lo que el alumno aprende va a estar mediado y muy vinculado con sus procesos cognitivos. A su vez, lo que se enseña está determinado por un currículo oficial. El alumno rinde en función de los aprendizajes y de su perfil cognitivo, pero también es parte de un proyecto de centro, es parte de una familia, es parte de un contexto que también están determinando esos resultados y esos rendimientos. Entonces, para poder responder qué tienen que poder hacer o para poder responder cuáles son esas competencias que tienen que poder desarrollar un docente, tenemos que antes poder decir, bien, a ver, ¿qué son las competencias? ¿A qué le llamamos una competencia, ¿no? ¿Qué implica que una persona, que un sujeto sea competente? Y ahí, cuando hablamos de competencias, y decíamos, ponemos al estudiante como centro, lo que nos surge y lo que de alguna manera inmediatamente aparece porque el concepto es el corazón del concepto de competencias, es que no tenemos solamente lo que el alumno tiene que aprender, sino que cuando hablamos de competencias hablamos de conocimientos, habilidades y actitudes. Son los tres componentes que tiene una competencia. ¿En qué cambia? Nosotros, y esta cosa que a veces aparece también muy frecuentemente cuando estamos hablando de competencias, ¿es que no se habla más de contenidos? No, los contenidos tienen que estar, porque los contenidos es en definitiva lo que los estudiantes, es el conocimiento que nosotros queremos que los estudiantes tengan. O sea que los conocimientos están mediados y están definidos por los contenidos, por supuesto que sí, pero no nos quedamos solo ahí. También decimos, ¿qué habilidades debe desarrollar el estudiante para poder apropiarse de estos contenidos? ¿Qué tiene que poder saber hacer para poder apropiarse de estos contenidos?
Y esto no queda solo acá, porque nosotros si nos quedamos en esta parte, nos estaríamos olvidando y estaríamos dejando de lado un elemento que también nosotros sabemos que es fundamental y ustedes también lo vieron cuando hablábamos de aprendizaje, que tiene que ver con la actitud, con las ganas, con la motivación para poder aprender. O sea, si un estudiante no quiere aprender, difícilmente aprenda. Si una persona no quiere aprender, difícilmente aprenda. Entonces necesitamos, ¿qué es lo que tiene que aprender? Las habilidades que tiene que desarrollar para poder aprender eso y la disponibilidad para querer hacerlo. A eso le llamamos competencias, a tener en cuenta estas tres cosas, que en realidad no es que el docente hoy, hasta ahora esto no lo haya tenido en cuenta. Si yo les pregunto a los docentes cuánto tiempo dedican de su clase diariamente a poder ordenar la clase, a poder generar mejores vínculos, a poder tener un clima de clase adecuado, ustedes me dirán mucho tiempo. Y cuando les digo mucho tiempo, si lo medimos en términos de minutos o de horas, realmente se dedica un tiempo muy importante a todo esto. Solo que no lo teníamos planificado. En general esas cosas no se planifican más lo que tiene que ver con los contenidos curriculares. Entonces, hoy por hoy lo que es importante decir es sí, también esto condiciona los aprendizajes. Sabemos que es así, lo tenemos que tener en cuenta desde los tres lugares. Desde ahí entonces entendemos el término de competencias, ¿no? E incluso nuestro marco curricular nacional, cuando define las competencias, cuando define qué es para nosotros una competencia, plantea estos aspectos y además agrega esto de decir, todo esto en realidad está al servicio de la resolución de problemas. O sea, nosotros queremos que una persona sea competente, ¿para qué? Para que pueda resolver situaciones de la vida de forma efectiva, de forma eficaz. Que pueda interactuar con los otros, que pueda resolver de forma ética y de forma asertiva aquellas situaciones que le van surgiendo a lo largo de la vida de la mejor manera posible. Por eso la competencia. Por eso es tan importante este concepto de competencia. Y cuando entonces lo llevamos a pensar y a decir, muy bien, tenemos el concepto de competencias, sabemos la importancia de tener en cuenta todas las variables para poder armar un plan de intervención. ¿Qué tienen que saber hacer los docentes en definitiva para poder hacer todo esto? ¿No? ¿Cuáles son las competencias que sería esperable que pudiesen desarrollar para poder generar esos aprendizajes que nosotros queremos? Hicimos un estudio de evidencia, dijimos, bueno, muy bien, tratemos de ver qué es lo que hay publicado, qué artículos, papers hablan sobre prácticas efectivas en la diversidad, ¿no? Prácticas docentes efectivas en la diversidad. Eso fue lo que intentamos buscar para ver y decir, muy bien, si nosotros empezamos a estudiar esto, ¿qué encontramos? Y ahí nos surgió algo con muchísima fuerza. Los resultados nos daban que la variable que se mantenía en todos los estudios que daban cuenta y que reportaban prácticas efectivas en la diversidad tenía que ver con la formación continua de los docentes. O sea, esa era una clave y esa era un aspecto fundamental para poder lograr buenas prácticas educativas. Recuerden lo que les decía hoy del informe y la calidad docente, ¿no? Y cómo la calidad docente mirado en términos de prácticas educativas mejoraban directamente los aprendizajes de los estudiantes. Lo otro, lo que le sigue es tener la convicción de que todos los alumnos están implicados en el proceso de aprender. Recuerden lo que les decía hoy de las expectativas de los docentes. En la medida que estaban convencidos los docentes de que realmente todos sus estudiantes podían aprender, entonces se generaban aprendizajes. La evaluación continua, disponer, generar recursos de evaluación, y lo vamos a retomar ahora cuando veamos cómo armar un plan de intervención, es clave. Nosotros ahora en la transformación educativa saben que tenemos disponible un documento específicamente que habla de la evaluación y plantea distintos recursos de evaluación. Básicamente a mí lo que me importa es poder decirles, la evaluación en términos de competencias, en este caso,
en el momento en el que nosotros estamos pensando en intervenciones, nos sirve para monitorear aprendizajes. Nos sirve para decir en qué momento de apropiación de la competencia se encuentra este estudiante. Esa es la respuesta que me da la evaluación. ¿Para qué? Como punto de partida. Después, ¿qué me va a decir? Cómo va avanzando en ese proceso de apropiación según las intervenciones que yo diseñé para que esos aprendizajes se fueran dando. Si yo no tengo unos buenos recursos de evaluación, difícilmente puedo medir el progreso del estudiante. Después luego veré la calificación, que es otro tema. Yo necesito calificar para acreditar, y para ahí tomo en cuenta muchísimas cosas. Pero en este caso la evaluación continua lo que nos da y lo que nos permite es el monitoreo del proceso de aprendizaje. Que yo cuando hago una intervención necesito tenerlo muy claro, necesito tener el punto de partida y necesito tener, una vez que termino mi programa de intervención, cómo terminó en relación a ese punto de partida. Porque eso es lo que me va a indicar si realmente hubo mejoras o no en el proceso de aprendizaje, si respondimos y alcanzamos el objetivo que nos planteamos para poder decir este estudiante realmente con una intervención se ha beneficiado y ha mejorado la calidad de los aprendizajes, como decíamos al inicio, ¿sí? Otro elemento fundamental es la planificación diversificada, porque es lo que nos permite realmente responder esta pregunta: ¿cómo hago con 30 para tener en cuenta todo esto? La única manera que tenemos es la planificación diversificada. Vamos a ir viendo cómo hacer esa planificación diversificada, pero lo cierto es que de alguna manera para trabajar en la diversidad no tenemos otra forma de hacerlo que no sea considerando todos estos elementos que me van a hacer posible responder a las características de cada uno de los estudiantes que tengo. La participación de todos los estudiantes en las actividades, la preocupación por lograr esos aprendizajes y la participación de las familias, ¿sí? Como el otro elemento fundamental para poder decir necesitamos que la familia también esté enterada, participe, colabore y sobre todo quede claro qué es lo que se está esperando, ¿verdad? Tanto para el estudiante como para la familia, saber lo que se espera de él. Esto es lo que nosotros estamos esperando que tú aprendas. Tu próximo escalón es este. Acordemos cuál es el próximo escalón. Lo sabe el estudiante, lo sabe la familia, lo sabe el docente y ahí en ese interjuego las expectativas están claras hacia arriba, hacia abajo, es esto lo que estamos esperando. Y eso da tranquilidad, y eso da seguridad y da secuencia, porque me permite decir, una vez que lleguemos acá, seguimos al siguiente y así sucesivamente. En definitiva, cuando nosotros decimos, perfecto, paso raya, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Progresividad de los aprendizajes, sin duda. Evaluación continua de estos aprendizajes. Práctica, que de alguna manera pueda estar enmarcada dentro de la comunidad educativa y la integración del contexto familiar. Si yo considero estos 4 puntos, si yo puedo hacerlos efectivos, entonces me voy a asegurar que la práctica y el tipo de intervención que voy a diseñar realmente van, o por lo menos deberían, de tener el efecto que nosotros estamos queriendo que tengan. Cuando nosotros pasamos del diseño a las actividades, bien, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo armo? ¿De qué manera tengo que implementar esto de decir las intervenciones efectivas? Lo primero que tenemos que hacer siempre es una evaluación. Partimos de una evaluación. Punto número 1. Después de esa evaluación, defino objetivos. Objetivos y resultados de aprendizaje. Cuando hablamos de objetivos y resultados, siempre nosotros les decimos objetivos que sean medibles. Por eso siempre cuando estamos trabajando dentro de este concepto, les damos una guía de cómo elaborar el objetivo. ¿Para qué? Para esto que les decimos, para que de alguna manera ustedes puedan visualizar y puedan medir efectivamente el efecto de la intervención. Una acción medible, un objeto de estudio, una condición y una finalidad. ¿Para qué? Leer en forma fluida textos
con la finalidad de comprender. ¿Está bien? Tengo una acción, leer, tengo una condición en forma fluida, tengo un objeto de estudio, textos, y tengo una finalidad para comprender. Todo eso hace que yo pueda realmente decir y definir, bien, esto puedo ver si el alumno realmente está pudiendo cumplir con este objetivo o no. Ahora bien, el objetivo es un elemento fundamental porque es lo que queremos alcanzar, ¿sí? Pero luego viene lo que nosotros le decimos, acompañen el objetivo con resultados de aprendizaje o con logros de aprendizaje. En términos de este nuevo marco curricular, digamos, las progresiones de aprendizaje tienen que ver con esto de los resultados de aprendizaje. ¿Por qué? Porque en realidad el resultado de aprendizaje es lo que me permite llegar al objetivo. Son verificaciones fiables, medibles, de lo que el alumno debe saber hacer para cumplir con ese objetivo. Ejemplo muy simple, que nosotros usamos mucho. Mi objetivo es que el alumno aprenda a hacer una torta. ¿Está bien? Ese es mi objetivo. ¿Qué tiene que saber hacer para hacer la torta? Ese que tiene que saber hacer son los resultados. Tiene que leer la receta, tiene que usar la batidora, tiene que prender el horno, tiene que... Esos son resultados de aprendizaje, o sea, son logros, aprendizajes que tiene que tener el estudiante para lograr cumplir con el objetivo. Entonces, el objetivo es la meta, lo que queremos llegar. Los resultados es qué tiene que saber hacer para llegar a cumplir con esa meta y ese resultado. ¿Qué pasa? No es de cualquier manera. Yo no voy a empezar prendiendo el horno o poniendo la asadera en el horno. O ¿qué secuencia tiene que ser la mejor para que se llegue a ese objetivo? Y ahí viene el concepto de progresividad. O sea, cómo de alguna manera tenemos que ordenar esos resultados, ese saber hacer del estudiante para que logre de la mejor manera posible alcanzar la meta, que en este caso es el objetivo. Y por eso es tan importante pensar en resultados de aprendizaje que estén ordenados progresivamente, porque eso es lo que me va a permitir a mí saber cuál es el escalón siguiente que va en orden de progresión, que por supuesto va a contener al anterior y que me va a permitir seguir avanzando en el proceso de aprendizaje y por lo tanto en la apropiación de los aprendizajes que tiene esa competencia. Incluso si nosotros vamos a lo que es el marco curricular nuevo, todo lo que tiene que ver con el perfil por tramo que está definido en la competencia, por ejemplo, de comunicación, van a ver que justamente muestra esta progresividad, ¿no? Decir, bueno, desde el tramo 1, ¿qué se espera? Del tramo 2, del tramo 3, del tramo 4, y van a ver que son logros de aprendizaje que cada uno de los estudiantes debe cumplir al finalizar ese tramo y que de alguna manera cuando nosotros lo vemos hacia el final de la educación básica integrada, de alguna forma decimos, muy bien, desde el tramo 1 hasta el último tramo, tramo 6, entonces estamos diciendo el estudiante pasó progresivamente por todos estos logros de aprendizaje y por lo tanto cumple con el perfil de egreso definido para la competencia. O sea, la progresividad es fundamental y los logros, los resultados de aprendizaje son los que nos van dando el camino, nos muestran el camino que tenemos que hacer para hacer esa secuencia de aprendizajes que se va a convertir desde el punto de vista educativo, por supuesto, en lo que es la secuencia didáctica, o sea, de qué manera, y en eso los docentes son los más expertos, o sea, son los que tienen mayor conocimiento de cómo armar una secuencia didáctica que facilite los aprendizajes, porque son ustedes los que más van a saber en qué momento los estudiantes se van a trancar, en qué momento esto les va a resultar mucho más fácil, en qué momento se tienen que detener más, en qué momento van a tener que encontrar otros recursos para poder enseñar otras cosas. Esa secuencia didáctica que haga posible la adquisición de los aprendizajes es clave al tener en cuenta los resultados y el objetivo. Si nosotros pasamos raya, los objetivos, lo que el alumno debe saber hacer, lo que el alumno debe aprender, los resultados, lo que el alumno debe saber hacer, las progresiones, cómo ordenamos esos resultados para que se logre el objetivo que queremos. Y por último, la evaluación, que es la medida en la cual nosotros vamos viendo
cómo los estudiantes van dominando y van llegando a apropiarse de esos logros de aprendizaje para poder llegar a cumplir con el objetivo. Esta lógica es la que sustenta cualquier plan de intervención, definido en términos de planes individualizados, definidos en trabajos en pequeños grupos para niños que están presentando algún desfasaje o para los otros, para los que en realidad tienen ya un rendimiento muy superior al esperado y tenemos que seguir trabajando con ellos y no están por debajo en el momento en el que consideramos el grado, sino que están muy por encima y que también necesitamos ir trabajando con ellos. Entonces, ¿cómo sistematizamos esto? O sea, ¿cómo sistematizamos estas prácticas para poder definir un plan de intervención? Primero que nada, como decíamos, una buena evaluación inicial. Siempre nos preguntan en esto si nosotros podemos trabajar sin un diagnóstico, si tenemos que esperar el diagnóstico externo cuando vemos indicios de dificultades, si el diagnóstico en realidad me habilita o me inhabilita a tomar determinadas decisiones. Obviamente siempre un diagnóstico va a poder informarnos y va a poder decirnos de forma mucho más precisa y clara cuál es la situación del estudiante. Eso no quiere decir que mientras nosotros también, desde el punto de vista educativo, no podamos hacer varias cosas en el contexto escolar, en el contexto del club de niños, en el contexto en el que estemos, podemos empezar a hacer intervenciones. Siempre esas intervenciones tienen que tener un punto de partida que nosotros lo tenemos que tener muy claramente definido. Y ese punto de partida, como les decía hoy, parte de tener una buena evaluación inicial. Esta evaluación inicial siempre tiene que ser de las áreas instrumentales, o sea, siempre tiene que basarse en lo que el estudiante necesita para aprender, ¿verdad? En lectura, en escritura, en la parte de matemática. E incluso a veces partimos de niveles mucho más anteriores al grado escolar en el cual está el estudiante. Y eso lo tenemos que hacer, porque lo que queremos hacer es, en la medida que yo voy avanzando y complejizando el aprendizaje, donde el estudiante empieza a decir, esto no lo puede hacer por sí mismo y empieza a necesitar ayuda para poder resolverlo. Siempre, primero, evaluación inicial. A partir de esa evaluación y de los resultados de esa evaluación, yo voy a mirar cuál es la brecha entre el grado escolar en el que está el alumno, su edad cronológica y sus resultados de aprendizaje. ¿Cuánto se desvía? Y ese cuánto se desvía lo puedo ver, y es una de las grandes aportes que tienen las progresiones, porque lo que hago es decir, si yo miro toda la progresión, ¿dónde ubico a este alumno? Porque al haber definido los logros por tramo, yo digo, muy bien, el estudiante puede hacer esto, esto y esto. ¿En qué tramo ubico eso que sabe hacer el estudiante? Y ahí defino de forma muy clara cuál es la brecha entre el grado escolar que está cursando y lo que efectivamente desde el punto de vista de sus procesos de aprendizaje puede hacer por sí mismo. Una vez que tengo esto, ahí empiezo a tomar decisiones y ahí digo, bueno, muy bien, ¿qué voy a implementar? ¿Un plan individual? ¿Voy a hacer un proyecto institucional? Porque en realidad esto trasciende a estos estudiantes y en realidad es un problema que detectamos en todo el centro educativo. Es algo que de alguna manera es transversal y tenemos que trabajarlo de manera mucho más institucional. En realidad es un grupo de alumnos de mi clase, por lo tanto lo voy a trabajar con este subgrupo. O es un alumno específicamente que necesita un plan individualizado porque sus aprendizajes están muy desfasados o muy por encima, o lo que sea de lo que es esperable para la edad y el grado que cursa. Independientemente de qué tipo de intervención hagamos, como les digo, institucional, en pequeños grupos, individual, la construcción del dispositivo para nosotros siempre es la misma. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene que tener? De esos resultados iniciales que nosotros vimos de la evaluación, definimos los objetivos, en términos como los hablamos hoy, ¿verdad? De una acción medible. A partir de ese objetivo, defino resultados de aprendizaje, que como dijimos hoy, es lo que tienen que saber hacer para alcanzar el objetivo. Una vez que tengo los resultados de aprendizaje, defino la metodología.
Por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, que hoy en realidad es una forma de trabajo que está y que de alguna manera hemos visto que tiene efectos para mejorar ciertos aprendizajes y sobre todo para la confluencia disciplinar. ¿Este estudiante o este grupo de estudiantes se beneficia de esta metodología de trabajo? Si es así, se implementa. Se temporaliza. ¿Cuánto tiempo se va a trabajar en esto? Y esto no es menor. La evidencia nos dice que para que un plan de intervención, sea individual o en pequeños grupos, tenga efecto, no puedo trabajar menos de 16 horas. De ahí en más. Pero tengo que tener un piso mínimo de 16 horas de trabajo específico en esa área del aprendizaje que estoy haciendo la intervención. Y esto es muy importante. Y el otro elemento que acompaña el tiempo es la frecuencia. Cuanto más frecuentemente podamos trabajar esto, no es lo mismo tener 16 horas de intervención una vez por semana, que tener 16 horas de intervención 2 veces por semana, o 3 veces por semana, o 4 veces por semana. Si nosotros logramos llegar a tener una alta frecuencia de sesiones que terminen conformando un mínimo de 16 horas de intervención, sabemos o nos estamos asegurando que hay un tiempo mínimo que está cumplido para poder decir, bueno, hubo o no hubo efecto, porque el siguiente paso es medir. Y no nos podemos olvidar de este paso. No podemos quedar solamente en aspectos que tienen que ver con si les gustó o no les gustó la actividad. Esto es algo fundamental, por supuesto que sí, si los estudiantes disfrutaron, si les gustó, si pudieron realmente compenetrarse de las actividades y de las propuestas, pero además tengo que tener una medida real de cuánto aprendieron. ¿Cuánto aprendieron en este tiempo? Porque recuerden que yo partí de una evaluación inicial, que fue lo que de alguna manera me determinó la necesidad de poder generar una intervención. Si yo tengo este punto de partida y tengo estos resultados, luego de este tiempo de intervención y de la implementación de lo que hicimos siguiendo esta secuencia, ¿cuánto aprendieron? ¿Cuánto fue el avance? Porque ahí, una vez que tengo esto, puedo tomar justamente las decisiones para continuar o no en esta misma modalidad, hacer algún cambio, introducir ajustes, qué es lo que de alguna manera mejora o no mejora, o cambia o vuelve, lo que sea. Pero de alguna forma necesito tener un antes y un después. Esto se mira mucho también cuando tenemos que hacer planes individualizados. Hablamos de planes individualizados cuando el estudiante se aleja mucho de lo que es esperable para el grado escolar. Realmente hay una distancia muy grande. Por ejemplo, tenemos un chico que está en cuarto de escuela y todavía no ha accedido a la lectura y escritura, por los motivos que sean, pero todavía no lee ni escribe. Entonces, claramente hay realmente un desfasaje muy importante entre lo que sus compañeros pueden hacer y lo que él efectivamente puede hacer. Ahí nosotros recomendamos un plan individual que tiene exactamente las mismas características de lo que decíamos recién. Primero que nada, a partir de la evaluación y ver cuál es ese desfasaje. Una vez que tengo eso, explicito los logros de aprendizaje que quiero tener con respecto al grado escolar. Es decir, el estudiante, dijimos, estaba en cuarto, por lo tanto, ¿cuáles son los logros esperables para cuarto año? ¿Y cuál es el perfil de logro que tiene este estudiante en este momento? Porque ahí determino la brecha. Y una vez que tengo esto, establezco el siguiente nivel de logro para poder acercarse a lo que es esperable según su propio proceso de aprendizaje. Porque está claro que si yo tengo un desfasaje muy grande, no voy a poder pasar en un año escolar a estar de acá a acá, que es lo esperable para su grado. ¿Se entiende? O sea, necesitamos realmente tener esta brecha para poder decir, muy bien, el siguiente escalón es este. Y esto es lo que voy a esperar. No voy a esperar que llegue al nivel de cuarto, porque no va a poder hacer ese salto. Tiene que ir escalón por escalón, escalón por escalón. Entonces, defino la brecha, defino el nivel, defino el siguiente escalón y ahí evalúo para ver si efectivamente está progresando en el aprendizaje. Recuerden algo que nosotros decimos siempre.
Los tiempos de aprendizaje los va a definir el propio sujeto. Muchas veces los tiempos escolares no acompañan los tiempos de aprendizaje, pero lo que sí nosotros debemos cuidar siempre es que la curva siempre sea ascendente. El tiempo para que esa curva sea ascendente lo pone el estudiante, pero nosotros debemos cuidar de que eso siempre vaya para arriba, siempre esté aumentando, siempre esté en progreso. Y si por algún motivo se detiene, tratar de encontrar cuál es esa causa. Si nosotros tenemos eso, nos vamos asegurando que efectivamente los aprendizajes se van dando. En definitiva, y para ir cerrando, ¿qué elementos aseguran una continuidad en los aprendizajes? Una redacción de objetivos que sea clara y medible. Una definición de resultados de aprendizaje que aseguren la progresividad. Una secuencia didáctica que haga posible la implementación de prácticas educativas que lleven a alcanzar esos objetivos en función de los resultados que se dieron. Evaluaciones permanentes que den cuenta del momento de apropiación de la competencia del estudiante y de los avances que va teniendo en el proceso de aprendizaje. Y por último, actividades que remitan y den cuenta y se enmarquen dentro de esos resultados que nosotros nos definimos y que cumplan con los objetivos a los que queremos llegar. Si nosotros tenemos en cuenta qué características del centro y qué recursos del centro tengo, tomo decisiones en la comunidad educativa, genero acuerdos y explicitación de metas y acompañamiento, tanto con los estudiantes como con las familias, como en la comunidad educativa del centro, estas cosas empiezan a fluir de manera mucho más compartida y la labor del docente no es tan solitaria ni tan difícil a veces de toma de decisiones y sobre todo de acompañar tantos procesos de aprendizaje y tanta diversidad que a veces tenemos en el aula. Espero que les haya servido. De todas maneras nos vamos a encontrar en la instancia sincrónica donde podremos compartir acuerdos, diferencias, preguntas, dudas, lo que les surja para seguir intercambiando sobre este tema que sin duda tiene para mucho más, pero que de alguna manera nos importaba esto, ¿no? Dejar claro una forma de implementar una intervención que tenga una manera de hacerlo transversal y que no dependa solo de algunas circunstancias, sino que sea posible de implementarlo en forma general, adecuada, precisa y sobre todo relativamente amigable. Muchas gracias.